láser en un laboratorio del este de China imprime imágenes a todo color directamente sobre metal desnudo, a una velocidad de 10 centímetros cuadrados por segundo, sin que ni una sola gota de tinta toque la superficie. Sin cartuchos, sin boquillas, sin pigmentos. Solo un haz de luz y una lámina de metal que sale por el otro lado con el aspecto de una fotografía impresa. Si esto suena imposible, es porque durante los últimos 50 años, todas las impresoras a color del mundo han funcionado exactamente igual. Rociar diminutos puntos de tinta química sobre una página y esperar que no se decoloren, se obstruyan o se queden sin tinta en el peor momento posible. Esta máquina lo omite todo por completo. Detrás de todo esto se encuentra un equipo de la Universidad de Westlake en Hangzhou, y no son los únicos que compiten por la misma meta. A principios de este año, un grupo completamente distinto de la Universidad de Kobe, en Japón, resolvió una versión relacionada del mismo problema utilizando un truco totalmente diferente. Recubrir microesferas de silicio con tanta precisión que finalmente pudieran rociarse a través de una boquilla de inyección de tinta normal. Dos equipos en dos lados de la misma región, persiguiendo dos métodos diferentes hacia un objetivo común: acabar con el cartucho de tinta para siempre. Hoy vamos a analizar cómo un haz de luz puede pintar con colores vivos sin un solo pigmento en todo el proceso, porque la industria de la impresión ha pasado décadas dependiendo silenciosamente de que nunca descubrieras que esto era posible. ¿Y qué sucede con un negocio que vale más de $100.000 millones al año si alguno de estos métodos realmente sale del laboratorio? Para entender por qué esto importa, hay que remontarse a 1977. A un ingeniero de Canon llamado Ichiro Endo, que trabajaba hasta tarde una noche en un laboratorio a las afueras de Tokio. Como suele contarse la historia, Endo tocó accidentalmente una jeringa llena de tinta con un soldador caliente. El calor repentino provocó la formación de una diminuta burbuja de aire dentro del fluido, la cual se expandió con la suficiente rapidez como para expulsar una sola gota a través de la aguja. Fue un accidente, pero Endo reconoció al instante lo que estaba viendo: una forma de proyectar tinta líquida sobre una superficie con total precisión y repetibilidad, utilizando únicamente un pulso de calor. Aquel accidente se convirtió en el chorro de burbujas, y este, a su vez, en la base de toda la industria moderna de la impresión por inyección de tinta. Canon construyó un negocio en torno a ello. En la misma década, Hewlett-Packard desarrolló su propia versión competidora. Los fabricantes de impresoras se dieron cuenta de algo que definiría la industria durante los siguientes 50 años. Vender la impresora a bajo precio, a veces casi con pérdidas, y obtener grandes beneficios vendiendo la tinta necesaria para que funcionara sin interrupciones durante toda su vida útil. Gramo a gramo, algunos cartuchos de tinta se han vendido a precios superiores a los del champán de añada. Las empresas de impresoras crearon divisiones de ingeniería enteras dedicadas a bloquear los cartuchos para que solo funcionen en regiones específicas y con chips de autenticación específicos que, discretamente, se niegan a funcionar con cualquier cosa que no sean los recambios del propio fabricante, que además son excesivamente caros. Pero aquí viene la parte que nadie menciona en la presentación de marketing, cuando te venden una impresora nueva y reluciente por menos de lo que cuesta la tinta que contiene. La química subyacente nunca se resolvió del todo. Simplemente se presentó de forma atractiva. La tinta pigmentada se decolora con la luz solar directa a lo largo de los meses y los años. La tinta a base de colorantes, que produce colores más vivos, se desvanece aún más rápido, a veces visiblemente en cuestión de semanas,
cerca de una ventana. Los inyectores se obstruyen si una impresora permanece sin usar durante demasiado tiempo, y la solución habitual es simplemente comprar un cartucho de repuesto antes de que el anterior esté casi vacío. Cada color que has impreso existe porque un punto microscópico de tinte absorbe ciertas longitudes de onda de luz y deja que el resto rebote hacia tu ojo. Y ese tinte comienza a descomponerse químicamente en el momento en que sale de la boquilla. Imagina intentar mantener una fotografía con colores vivos durante 20 años, retocando discretamente secciones con acuarela cada pocos meses y cobrando al propietario precios exorbitantes cada vez. Ese es, esencialmente, el trato que todos los propietarios de impresoras del planeta han aceptado tácitamente durante medio siglo. Así pues, la verdadera pregunta que los investigadores de 2 continentes han estado intentando responder durante años nunca fue realmente ¿cómo creamos una tinta mejor? Era más importante, ¿realmente necesitamos tinta? Resulta que la naturaleza respondió a esa pregunta mucho antes que cualquier laboratorio. Una pluma de pavo real no contiene pigmento azul en ninguna parte de su estructura. Tampoco lo contienen las alas de una mariposa, el caparazón de un escarabajo, ni la piel brillante y cambiante de ciertos peces de aguas profundas. Su color proviene enteramente de la física, no de la química. Estructuras microscópicas en la superficie, más pequeñas que la longitud de onda de la luz visible, que desvían e interfieren con la luz incidente con tal precisión que solo ciertas longitudes de onda rebotan hacia el ojo, mientras que el resto se anulan. Si se modifica el tamaño de esa estructura en tan solo unos pocos nanómetros, el color cambia por completo sin añadir ni quitar nada, ni alterar químicamente el material en absoluto. Este efecto se denomina color estructural. Y una vez que los investigadores lo comprendieron, surgió casi de inmediato una pregunta obvia. ¿O una mariposa puede hacer esto por accidente a través de millones de años de evolución? ¿Se podría construir una máquina para hacerlo deliberadamente, a pedido, a todo color y con la suficiente rapidez como para que importe? 2 equipos distintos en 2 lados de Asia acaban de demostrar que la respuesta es sí. Suscríbete ahora para que veas cómo lo consiguieron. El color structural se ha estudiado técnicamente durante décadas, pero reproducirlo con un control total del color a una velocidad significativa es un problema de ingeniería completamente distinto. Y aquí es precisamente donde entra en juego el láser del equipo de la Universidad de Westlake. Imagínese una burbuja de jabón flotando bajo la luz del sol de la tarde. Tampoco contiene pigmento. Hoy, sin embargo, se pueden ver arcoíris cambiantes y arremolinados deslizándose por su superficie, porque la película de la burbuja tiene solo unos cientos de nanómetros de espesor, y la luz que rebota en la superficie frontal interfiere con la luz que rebota en la superficie posterior en el mismo instante. Dependiendo del espesor preciso de la película en cualquier punto dado, ciertos colores se cancelan entre sí mediante interferencia destructiva, mientras que otros se refuerzan e intensifican mediante interferencia constructiva. Un parche de película ligeramente más grueso produce un remolino azul. Un parche ligeramente más delgado produce una franja dorada. El color nunca fue pintado sobre la burbuja. Está integrado directamente en la geometría de la superficie misma. El avance principal del equipo chino fue descubrir cómo controlar esa geometría deliberadamente con un láser, en lugar de dejarla al azar como lo hace una burbuja de jabón a la deriva. Comienzan con una lámina de metal común recubierta con 2 capas ultrafinas apiladas una encima de la otra. Una capa de nitruro de titanio y aluminio colocada directamente sobre una capa de nitruro de titanio.
Cada una tiene apenas unos pocos nanómetros de grosor, demasiado finas para verlas o sentirlas con los dedos. Cuando un pulso láser ultra rápido incide en un punto específico de la superficie, no corta, quema ni graba el metal como lo haría un marcador láser industrial conventional. En cambio, el pulso provoca la formación de una capa de óxido extremadamente precisa y delgada justo en ese punto exacto. El grosor de esa capa de óxido recién formada determina con precisión la longitud de onda del color que llega a nuestros ojos, siguiendo la misma física que el grosor de una película de jabón que determina su arco iris. Si desplazamos el láser una fracción de milímetro y ajustamos la duración del pulso una fracción de segundo, obtenemos un color completamente diferente y controlable con exactitud, manteniendo el mismo metal duradero y no tóxico bajo toda la superficie. Los investigadores que trabajan en esta técnica han comenzado a referirse a ella como una tinta inorgánica, lo cual es una expresión extraña si se piensa bien, porque no hay tinta involucrada en absoluto en el proceso. Luz concentrada que reescribe silenciosamente la superficie física de una pieza de metal, punto microscópico a punto. 10 centímetros cuadrados por segundo. Esa es la velocidad de escritura actual del sistema, y suena modesta sobre el papel hasta que recuerdas que esto ocurre con una resolución lo suficientemente fina como para reproducir una fotografía con gran detalle, punto a punto grabado con láser sobre un material que, fundamentalmente, no puede decolorarse como lo hace un tinte, simplemente porque no queda tinte en la superficie que pueda decolorarse. Mientras tanto, en el otro extremo de la región, la Universidad de Kobe optó por un enfoque completamente distinto para lograr el mismo objetivo. En lugar de escribir el color punto por punto con un láser, diseñaron nanoesferas de silicio, diminutas esferas cristalinas de entre 100 y 200 nanómetros de ancho, y recubrieron cada una con una capa ultra fina de sílice diseñada específicamente para evitar la dispersión incorrecta de la luz en el límite entre la esfera y su entorno. Al lograr un tamaño exacto de la esfera, con una precisión nanométrica, esta refleja un color específico y predecible, siguiendo los mismos principios físicos que una pluma de pavo real. Si se logra el recubrimiento adecuado, se pueden suspender miles de millones de estas microesferas en un líquido común y corriente y aplicar la mezcla directamente a través de una boquilla de impresora de inyección de tinta estándar. La misma clase de boquilla que el descubrimiento accidental de Ichiro Endo hizo posible 50 años antes. Sin tinte ni pigmento en la mezcla, solo física pulverizada sobre una superficie como se hacía con la tinta antiguamente. Lo que realmente distingue este método de cualquier intento anterior de color estructural es su durabilidad en condiciones reales, no solo en una cámara de laboratorio sellada. Un pigmento se desvanece porque la luz, fotón a fotón, va descomponiendo lentamente la molécula del tinte hasta que el color deja de reflejar la luz como antes. Un color estructural, en cambio, no tiene moléculas que se descompongan. La nanoestructura que crea el color está integrada directamente en la superficie. Por lo tanto, siempre que no se lije la superficie ni se derrita, el color subyacente se mantiene igual de vívido el primer día que años después. Esa única propiedad es la razón por la que los investigadores siguen volviendo primero a las aplicaciones permanentes, como las características de seguridad, el etiquetado industrial y la moneda, en lugar de la foto familiar en el refrigerador. Entonces, ¿significa todo esto que tu impresora doméstica está a punto de empezar a disparar láseres o esferas de silicio en lugar de cartuchos de tinta comunes? Todavía no.
Y este es el punto que merece ser completamente honesto antes de continuar. El método láser chino funciona bien actualmente en metal y superficies reflectantes duras similares, pero no en papel de impresora estándar, lo que lo hace excelente para aplicaciones duraderas y permanentes y completamente impráctico para la tarea de esta noche. La gama cromática que se puede obtener es notablemente más reducida que la que ofrecen las tintas tradicionales a base de colorantes, sobre todo en ciertos tonos de rojos saturados, simplemente porque se trabaja dentro de los límites estrictos de la interferencia de la luz, en lugar de mezclar libremente pigmentos químicos. El equipo en sí es de gran precisión. El sistema láser ultra rápido, del tipo que cuesta tanto como una casa pequeña, no es algo que quepa en una impresora doméstica de $200 en un futuro próximo. El enfoque de la Universidad de Kobe es considerablemente más amigable con los materiales cotidianos, funcionando sin problemas en películas plásticas flexibles e incluso en superficies metálicas curvas, pero su resolución actual se sitúa entre 125 y 250 puntos por pulgada, mientras que una impresora de inyección de tinta típica para el consumidor que se vende hoy en día puede superar fácilmente los 4000 puntos por pulgada sin mayor esfuerzo. Ninguno de los equipos de investigación afirma que su prototipo de laboratorio actual esté ni cerca de estar listo para reemplazar la impresora que tienes ahora mismo en tu oficina en casa. Lo que realmente afirman es algo más específico y, sinceramente, mucho más interesante que la principal barrera física que separa lo teóricamente posible de lo prácticamente imposible para la impresión a todo color. La impresión estructural finalmente se ha resuelto de forma independiente en dos continentes distintos, utilizando dos métodos completamente diferentes en un lapso de tiempo similar. Cabe aclarar un mito, ya que los titulares de ambos periódicos se centraron en el fin de la impresión, omitiendo un paso importante. La impresión a color estructural no es un simple reemplazo que se instala en una impresora existente. Se asemeja más a una nueva categoría de fabricación, que se sitúa junto a la impresión de inyección de tinta y láser, no por encima de ella. El método de impresión láser y sobre metal en particular es actualmente más adecuado para el mercado industrial y la lucha contra la falsificación que para cualquier uso doméstico. Esta distinción es crucial, pues marca la diferencia entre una tecnología que transformará discretamente un puñado de industrias especializadas en los próximos años, y una que aparecerá en una gran superficie comercial junto al papel de impresora. En este momento, se trata claramente de lo primero, aunque la trayectoria a largo plazo apunta claramente hacia lo segundo. Si ampliamos la perspectiva, las implicaciones van mucho más allá de quién imprima tus tarjetas de cumpleaños dentro de una década. Una industria global de impresoras, valorada en más de $100,000 millones anuales, se ha construido silenciosamente sobre la simple premisa de que la tinta siempre se acaba. Cada chip de cartucho con bloqueo regional, cada restricción artificial en el número de impresiones, cada aviso de nivel de tinta crítico que aparece cuando el cartucho aún está medio lleno, existe porque el modelo de negocio subyacente depende por completo de las compras repetidas, no de que la impresora dure tanto como podría. El color estructural elimina por completo esa dependencia desde sus cimientos. Una superficie coloreada mediante geometría en lugar de química no se decolora con la luz solar como lo hace el tinte, no se seca dentro de una boquilla obstruida y nunca necesita recargarse porque no hay nada en su interior que pueda agotarse. Esto resulta atractivo para cualquiera que esté cansado de pagar más por litro de tinta de impresora
que por una buena botella de vino. Pero las implicaciones son aún más profundas para industrias enteras que se preocupan mucho más por la permanencia que por la comodidad diaria. Los billetes y los pasaportes ya utilizan trucos de color estructurales específicamente para combatir la falsificación. Porque un color integrado directamente en la geometría física es mucho más difícil de falsificar de forma convincente que un color simplemente mezclado a partir de tintes comunes. Según se informa, las empresas de embalaje siguen de cerca esta investigación, ya que un recubrimiento no tóxico y que no se decolora podría reemplazar a los pigmentos que actualmente terminan como microplásticos y residuos químicos en vertederos y vías fluviales de todo el mundo. Incluso la industria de las pantallas está atenta a este campo, ya que una superficie que refleja colores específicos utilizando únicamente la luz ambiental de la habitación es esencialmente la misma idea subyacente a las pantallas de papel electrónico reflectantes de bajo consumo actuales. Los fabricantes textiles también están atentos, ya que el teñido de telas con metales pesados y productos químicos sintéticos es uno de los procesos más contaminantes en la producción de ropa moderna. Una fibra tejida que obtenga su color mediante la geometría en lugar de la química evitaría este problema casi por completo. China y Japón no son los únicos laboratorios que buscan este avance tecnológico. En los últimos años, grupos de investigación en Estados Unidos y Rusia han publicado sus propias versiones de color estructural grabado con láser, algunas incluso logrando resoluciones aún mayores mediante combinaciones de nanoestructuras metálicas ligeramente diferentes. Esto demuestra que no se trata de un proyecto secreto de una sola empresa, sino de una auténtica carrera internacional en la que múltiples gobiernos, universidades y laboratorios privados consideran el color sin pigmentos, basado en la física, como una tecnología que merece la pena desarrollar en primer lugar. Esto plantea una pregunta que nadie en la industria de la impresión parece especialmente dispuesto a responder abiertamente. Si existe una tecnología que no necesita recargarse, que no se desvanece de forma significativa y que no obliga al cliente a comprar repetidamente los cartuchos caros de una marca específica, desea realmente que tenga éxito pronto una industria cuyo modelo de negocio se basa precisamente en lo contrario? ¿O acaso el color estructural acabará, como tantos otros avances prometedores en laboratorios, resuelto técnicamente años o incluso décadas antes de que quien tenga el poder de mercado para comercializarlo decida que por fin es lo suficientemente accesible como para que todos podamos disfrutarlo? Esa tensión entre lo que ahora es físicamente posible en un laboratorio y lo que sigue siendo comercialmente conveniente para el puñado de empresas que actualmente venden tinta a precios exorbitantes es, en realidad, la historia que subyace a todo esto. Dos equipos de investigación en extremos opuestos de Asia, trabajando de forma independiente y sin coordinación, demostraron con pocos meses de diferencia que un color vivo y duradero no requiere ni una sola gota de productos químicos. Lo que suceda a partir de ahora depende mucho menos de la física, que claramente ya ha sido resuelta, y mucho más de si una industria que silenciosamente construyó todo su modelo de negocio sobre la base de que la tinta eventualmente se agotaría, tiene alguna prisa real por hacer que ese modelo quede obsoleto. Si quieres ver el próximo análisis en profundidad de descubrimientos como este, antes que casi nadie, suscríbete ahora y activa las notificaciones para que no te lo pierdas en el momento de su publicación. Aquí tienes una pregunta que vale la pena considerar durante un minuto después de que esto termine. Cuando la tecnología subyacente para eliminar la tinta de impresora para siempre ya existe, probada discretamente en dos laboratorios distintos, en dos continentes diferentes, ¿es realmente la demanda de los consumidores la que decide
¿cuándo podremos usarla el resto de nosotros? ¿O son las pocas empresas que aún obtienen enormes beneficios del cartucho que tienes en tu impresora ahora mismo? Pronto volveremos con otra historia sobre lo que China y sus vecinos están desarrollando en secreto.